Hola y bienvenidos a la segunda clase de ruso para hispanohablantes. Hoy vamos a aprender la frase yo no estoy ahí, pero tú estás ahí. Antes que nada vamos a repetir las palabras que aprendimos en la clase anterior. ¿Cómo decimos yo en ruso? Ya. Sabemos que estoy no existe en ruso. ¿Cómo se dice aquí en ruso? Здесь. Y. Y. Tú. Ты. Estás no existe. Ahí. Tam. Muy bien. Vamos a ver el vocabulario nuevo de esta segunda clase. La palabra hola en ruso será привет. Привет. Aquí también tenemos dos consonantes, dos sonidos en su forma blanda, en su manera blanda, pero de la fonética de todas estas palabras, si hay algo importante de mencionar, voy a hablar en la parte de la fonética. Entonces, hola en ruso será привет. ¿Cómo decimos hola en ruso? Привет. La palabra o en ruso será или. Ili. ¿Cómo decimos o en ruso? Ili. ¿Cómo decimos hola en ruso? Привет. La palabra sí en ruso será да. Да. ¿Cómo decimos sí en ruso? Да. ¿Cómo decimos hola en ruso? Привет. ¿Cómo decimos o en ruso? Ili. Muy bien. La palabra no uno es el antónimo de sí, porque más abajo ven que también tenemos la palabra no dos, que es diferente a no uno. Bueno, no uno en ruso será нет. Niet. Al inicio tenemos un sonido que se parece a la ñ en español y es básicamente una n blanda que tenemos acá. Ok, entonces, ¿cómo decimos no uno en ruso? Нет. Sí. Да. O. Или. Hola. Привет. Vemos aquí también que en ruso hay dos palabras para decir pero. Tenemos pero uno y pero dos. La diferencia cuando se usa pero uno y pero dos también lo voy a explicar en esta clase, pero después de haber hecho la primera práctica con las primeras cuatro palabras, con hola, o, sí y no. Entonces, pero uno en ruso será simplemente a. A. ¿Cómo decimos pero uno en ruso? A. Mientras pero dos en ruso será no. No. ¿Cómo decimos pero dos en ruso? No. Y pero uno, a. Muy bien. Entonces, ¿cómo decimos hola en ruso? Привет. O. Или. Sí. Да. No uno. Нет. Pero uno. A. Pero dos. No. Y no dos en ruso. Bueno, primero, cómo se usa en español. Es que ustedes también, bueno, no lo marcan, pero también tienen una diferencia entre decir sí y no, y decir yo no canto, o yo no como, o no estoy aquí, por ejemplo. Y en ruso son dos diferentes palabras que se parecen un poco, pero en total son diferentes. Entonces, no dos en ruso será nie. Nie. ¿Cómo decimos no dos en ruso? Nie.
pero dos, no, pero uno, no uno, нет, sí, да, о, или, hola, привет. La primera parte de la práctica. Aquí vamos a practicar las palabras de la clase anterior y también las primeras cuatro palabras que aprendimos en esta clase. ¿Cómo dirían ustedes en ruso? Hola, yo estoy aquí. Привет, я здесь. Número 2. Hola, ¿tú estás ahí? Привет, ¿ты там? Yo estoy aquí o ahí. Я здесь или там. ¿Tú estás aquí o allí? ¿Ты здесь или там? Sí, yo estoy aquí. Да, я здесь. Sí, y me falta el apóstrofe en la palabra sí. Sí, tú estás ahí. Да, ты там. Número 7. Sí y no. Да y нет. 8. Sí o no. Да или нет. Vamos a ver la diferencia que hay entre la palabra pero uno, que será a en ruso, y pero dos, que en ruso será no. La gran diferencia que tienen que comprender y que también pueden verificar en su propia lengua materna, que también existe en español, es que una vez la palabra pero en español quiere decir, quiere hacer un contraste o quiere hacer una contradicción. Tengo aquí dos colores, como ven, tengo el color azul y el color rojo. Si yo quiero usar la palabra pero uno, que en ruso será a, y a en ruso siempre tiene la idea de un contraste. Entonces, es decir, que yo digo simplemente esto es azul, esto es rojo. Entonces aquí hago un contraste. Yo no contradigo nada. Yo también podría seguir con más colores. Podría decir esto es azul, esto es rojo, esto es amarillo, esto es marrón y tal cual. Lo interesante es que en español ustedes pueden poner la palabra pero también pueden poner la palabra y. Porque también si usan la palabra y en español también tiene la idea de un contraste. Ustedes también pueden decir esto es azul y esto es rojo. Y al decir esta frase, ustedes también implícitamente hacen un contraste. Por ejemplo, si yo, digamos, María baila salsa, Pedro baila tango. Yo, para combinar esas dos partes y hacer una frase en español, puedo poner la palabra y, puedo decir entonces, María baila salsa y Pedro baila tango. Y por un lado digo lo que hace María y por otro lado digo lo que hace Pedro. Y lo que vemos, aunque estoy usando la palabra y en español, estoy haciendo un contraste. También, si yo quiero usar la palabra pero, María baila salsa, pero Pedro baila tango, obviamente estoy haciendo un contraste. Y es justamente lo que quiere el uso de la palabra a en ruso. Si ustedes tienen una frase que se puede intercambiar en español la palabra pero con la palabra y, es
bueno, más adelante quieren traducir esta frase española al español, al ruso, discúlpenme, es justamente la palabra pero uno que deberían usar. Porque la palabra pero uno en ruso a implica un contraste. Mientras si tenemos la palabra pero dos, que es en ruso la palabra no, es una contradicción. Es decir, yo digo que azul, esto es azul y esto es la base y esto es la verdad, digamos. Mientras esto, y ahí voy al segundo color, esto no es azul, esto es rojo. Entonces, al decir esto es rojo, contradigo la primera parte. Entonces, si yo quiero contradecir algo, si yo quiero hacer una contradicción entre dos partes o más, es la palabra no que usaría en ruso. Vamos a ver dos frases que ya en realidad aprendimos en ruso. Yo estoy aquí, pero uno, tú estás ahí. Ahí lo que quiero hacer es simplemente un contraste de estos dos hechos. Entonces yo simplemente doy una descripción más adecuada de la posición mía y de la posición tuya. Yo digo que yo estoy aquí y tú estás ahí. También puedo usar pero o y en español. Podría seguir esa lista. Podría poner más comas y podría poner ella está por allá y no sé, él está por acá. Entonces tengo 2, 3, 4 hechos y aquí la palabra pero uno en español se pueden cambiar también con la palabra y. Y por eso si yo quiero decir la frase yo estoy aquí pero tú estás ahí con la idea de contrastar esos dos hechos, lo que debería usar en ruso es la palabra a. Pero si yo digo yo estoy aquí, pero dos, tú estás ahí, yo también puedo contradecir la segunda parte y compararlo con el hecho de la primera frase. Entonces, la primera parte dice yo estoy aquí. Eso es como la base, eso es la verdad. Y la segunda parte se refiere a la segunda parte. Y es como si yo quisiera decir, pero tú no, pero tú no estás aquí, tú estás ahí. Entonces yo contradigo el hecho de que tú estás aquí y digo dónde estás y eso será ahí. Entonces, lo más importante es que ustedes deberían comprender en el uso de pero uno y pero dos, es que pero uno, la palabra a en ruso, quiere hacer un contraste, mientras pero dos, la palabra no en ruso, quiere hacer una contradicción. Si ustedes, lo más importante y lo más fácil, si ustedes pueden intercambiar la idea del pero en español con la idea de y todavía tienen la idea de un contraste, es justamente el caso cuando ustedes deberían usar la palabra a en ruso. Vamos a ver estas dos palabras en práctica. Entonces, como ya lo vimos en la parte anterior, yo estoy aquí, pero tú estás ahí. Aquí tenemos básicamente dos variantes, porque una vez puedo hacer un contraste, usar pero uno, y puedo hacer una contradicción. ¿Cómo dirían esta primera frase con la palabra pero uno? Я здесь, а ты там. ¿Cómo lo dirían con pero dos? Я здесь, но ты там. Lo mismo pasa en la segunda frase. Sí, yo estoy aquí, pero tú estás ahí. Lo único que hay que añadir sería la palabra sí en ruso. ¿Cómo serán las dos variantes? Una vez con pero uno y otra vez con pero dos. Да, я здесь, а ты там. Да, я здесь, но ты там.
Número 3. Yo no estoy aquí. Lo que decimos en ruso será yo no dos aquí. Я не здесь. No, yo no estoy aquí. Lo que decimos en ruso es no uno, yo, no dos, aquí. ¿Cómo será esta frase en ruso? Нет, я не здесь. Y número 5, tú no estás aquí. Ты не здесь. Pasamos a la parte de la fonética. El primer punto, aquí tenemos la palabra hola, que en ruso será привет. Aquí hay dos conceptos nuevos para ustedes, para los hispanohablantes. Una vez la diferencia entre el sonido b y v, que este segundo sonido en realidad no existe en español. También para la letra que escribí aquí, ustedes también la pronuncian como una b. Lo que les puede ayudar es la imaginación. Ustedes pueden tratar de morder el labio de abajo para tener el sonido v. También lo que pueden escuchar es que la letra o el sonido b es un sonido único. Es como si fuera una explosión. Mientras el sonido v es un sonido que puedo hacer hasta que se me acabe el aire. Entonces, el sonido b es como una explosión y un sonido único, mientras v es un sonido donde yo tengo que morder con mis dientes el labio de abajo y es un sonido más largo que el sonido b. Justamente con este nuevo sonido, lo que también pasa, tenemos aquí la versión blanda. Es decir, que levantamos, llevamos la lengua hacia el paladar. Y entonces lo que decimos para hola en ruso será привет. Привет. La segunda palabra, sí. Aquí al inicio tenemos el sonido D, pero en ruso es un sonido un poco más duro. Entonces, no decimos en ruso da, sino da. Da. Ustedes en español tienen dos Ds. Entonces, ustedes una vez tienen por ejemplo, si yo digo deuda, la segunda D es un poco más suave porque queda entre dos vocales, mientras la primera D es un poco más fuerte. Y justamente esa D la necesitamos en ruso. Entonces, sí, en ruso será da. Da. Número 3. Aquí para las palabras niet, no uno, y nie, para no dos, tenemos al inicio también una N blanda, pero ustedes también tienen una N blanda, que simplemente será la ñ. Un pequeño repaso. Entonces, lo que aprendimos hoy son las palabras hola, o, sí, no uno, pero dos, no dos. ¿Cómo decimos estas palabras en ruso? Привет, или да, нет, no, не. Aprendimos la diferencia entre pero 1 y pero 2, es decir, que la palabra a en ruso quiere hacer un contraste, mientras no en ruso quiere hacer una contradicción. Número 3, en la fonética aprendimos la diferencia entre los sonidos b y v, y también vimos que hay en las palabras привет una R blanda, una V blanda, y en las palabras nie, niet, una N blanda, que se parece a la ñ en español.
Y cerramos la clase, la segunda clase, con esta frase. Yo no estoy ahí, pero tú estás ahí. Y digamos, para pero, usamos la palabra pero uno. ¿Cómo lo decimos en ruso? Я не там, а ты там.